Hola, mi nombre es Cristian Barrero, bienvenidos a Contabilidad de Cero. Hoy quiero hablarte de 3 puntos importantes que verás al inicio de tu carrera profesional o al inicio de un técnico o tecnólogo, y es la doble partida, la ley, los saldos de las cuentas TED y el balance de prueba. En otros videos hemos hablado de qué es la doble partida y cuál es el funcionamiento de la cuenta TED, que es registrar todos aquellos movimientos o registros de la actividad económica de una empresa. Y el balance de prueba nos determina que lo que hicimos aquí y lo que hicimos aquí en los saldos de las cuentas nos quedó bien hecho. Empecemos con 4 ejemplos. Dice el primer ejemplo: 3 socios hacen un aporte para el inicio de una empresa. Uno aporta 20 millones en efectivo, el otro gira 50 millones y el último aporta 30 millones en mercancía. Te recuerdo, en los videos anteriores te he explicado que es muy importante relacionar las palabras con las cuentas para que al momento de registrar nos queden hechos de la manera correcta. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Teniendo en cuenta lo que te acabé de decir y otra cosa muy importante, siempre se registran los débitos. O sea, todo lo que se debita es lo primero en registrarse en medio de las cuentas. Entonces dice, uno de los socios hizo un aporte de 20 millones de pesos. ¿Cómo los hizo? En efectivo. Asocio la palabra efectivo con la palabra caja, entonces me ingresan 20 millones a la 1105, que es la cuenta de caja, y coloco el valor de 20 millones en el débito. Después dice, el otro gira. Recuerda, las palabras se asocian con las cuentas. La palabra girar me dice que fue por medio de un banco que ese socio aportó los 50 millones de pesos. Entonces, abrimos la cuenta bancos 1110, ingresamos 50 millones en el debe y así se registra el segundo aporte del socio. Y por último dice que el tercer socio aporta 30 millones de pesos en mercancías. Entonces, para eso debemos abrir la cuenta 1435, que es mercancías no fabricadas por la empresa. ¿Cuánto ingresaron? 30 millones de pesos. Entonces, ya hicimos todos los registros de lo que aportaron estos socios. ¿Cuánto nos da de total? 20, 50 y 30 millones. Eso da un total de 100 millones de pesos. Ahora debemos encontrar la salida. Ya nos ingresaron. ¿De dónde salieron? De la cuenta 3115, que es aportes sociales, y salen 20 millones del primer socio en efectivo, 50 millones del segundo socio por medio de un banco y 30 millones por medio de la 1435, que son mercancías no fabricadas por la empresa. Ahora sumemos 20 más 50, 70 más 30, 100 millones de pesos. ¿Se habrá cumplido la doble partida? Sí, claro, se cumple la doble partida y así hacemos el primer registro. De eso se trata la doble partida. Veamos un segundo ejemplo. La empresa compra equipos para oficina por 10 millones de pesos en cheque. Entonces volvemos a relacionar las palabras. Compra equipos de oficina, o sea, la empresa adquirió equipos. La palabra equipos de oficina lo asociamos con la cuenta 1524, que es equipos de oficina, por el valor de 10 millones de pesos. Si hubiese dicho la empresa compró computadores para la oficina, hubiese sido la misma cuenta. Por eso es importante tener en cuenta qué va en cada uno de los códigos y de las cuentas. Entonces dice que nos ingresaron 10 millones en equipos de oficina. Ahora tenemos ese equipo dentro de la compañía, pero debe tener una salida. ¿Cuál es la salida? Dice que la empresa pagó por medio de cheque esos 10 millones de pesos. Entonces significa que la empresa sacó del banco 10 millones de pesos y lo giró a la empresa que nos vendió los equipos de oficina. Ingresan 10 millones al debe y salen 10 millones por medio de banco para pagar este equipo que adquirimos. ¿Se cumple la doble partida? 10 millones de pesos y 10 millones de pesos, claro que se cumple. Tercer ejemplo. La empresa vende mercancías por 30 millones de pesos. Hemos hecho una venta. Después dice, el 50% lo cancelan en efectivo y el otro 50% lo cancelan a crédito. Aunque acá aparentemente el enunciado nos habla de que debemos ingresar utilizar la cuenta de ingresos, porque
Nos está diciendo que vendimos mercancías y recuerda que cuando hablamos de esta cuenta de ingresos te he dicho que todas las ventas se ingresan en la 4135, que son mercancías no fabricadas por la empresa. Aunque el enunciado nos está nombrando primero la venta, ¿sí ve? Por 30 millones, siempre registramos primero los débitos. Entonces, como la 4135 es un crédito, pues todavía no lo registramos. Registramos primero cómo nos ingresó la venta de esa mercancía. Entonces dice, el 50% fue cancelado en efectivo. 50%. ¿Cuál es el 50% de 30 millones de pesos? Pues 15 millones. Para eso abrimos la cuenta de caja. Ingresamos los 15 millones de pesos en efectivo en la 1105. Pero faltan otros 15 millones de pesos. Y dice, y el otro 50% lo cancelan a crédito. ¿Y cuál es la cuenta de esos clientes que nos están debiendo la mercancía que le vendemos a crédito? Es la 1305, la cuenta de clientes, y ahí registramos los 15 millones de pesos. Ya tenemos el ingreso, ya tenemos los dos débitos. Ahora debemos sacar el crédito, que esa sí ya sería la palabra venta de mercancías por 30 millones. Eso iría registrado en la 4135. Salieron 30 millones de pesos. 15 millones nos ingresaron en caja, más 15 de clientes que nos están debiendo, cumplimos los 30 millones. Pero como vendimos la mercancía, tenemos que registrar la salida por esos 30 millones de pesos. Por eso, acá en este punto ya se cumple la doble partida. Ingresaron 30 millones en dinero y en personas que nos deben, y salieron 30 millones en mercancía. Recuerda que la 4135, aunque es una cuenta de ingresos y puede confundir un poco esa palabra, recuerda que cuando hablamos de ingresos significa que hubo una venta operacional o no operacional. En este caso es operacional porque tiene que ver con la actividad de la empresa. Entonces salieron los 30 millones de pesos porque ya la mercancía no hace parte de nuestro inventario. Hay algo muy importante, y es que muchas veces estos enunciados no nos dan cifras. Nosotros tenemos que utilizar la calculadora y sacar esa cifra que de pronto nos está solicitando el enunciado. Acá nos dicen 30 millones se vendieron, pero no nos está diciendo cuánto nos pagaron en efectivo. Acá nos está diciendo que el 50% fue en efectivo y el otro 50% nos lo cancelan al crédito. También pudo haber dicho que el 30% fue en efectivo y el 70% al crédito. No nos dan la cifra de cuánto fue en efectivo ni nos dan la cifra de cuánto nos quedaron debiendo. Ahí debemos utilizar la calculadora y sacar los porcentajes de esta cifra. Quise hacer un paréntesis para explicarte por si veías enunciados similares a este, para que no te fueras a confundir. Recuerda que las palabras clave son muy importantes. Último enunciado. La empresa paga salarios a sus empleados por el valor de 30 millones de pesos por medio de un giro. Entonces, como le he pagado a mis empleados, dice que todos esos pagos a los empleados de la administración se registran en la 5105, que es gasto de personal administrativo. Registramos 30 millones porque ya los he pagado. Pero esos 30 millones que fueron un gasto para los empleados, debo darles una salida. Entonces, ¿por qué medio pagué? Por medio de un banco. Si hubiese dicho que por medio de un cheque, también hubiera sido por medio de un banco. O si dijera que fue en efectivo, pues entonces hubiéramos colocado la 1105. Pero en este caso, dice que fue por medio de un banco. Entonces cancelamos 30 millones de pesos que salieron de nuestro banco. Ya los empleados tienen su salario y a nosotros nos salió ese dinero del banco. Se cumple este primer punto de la doble partida. Veamos. Ingresan 30 millones de pesos y salen 30 millones de pesos. Listo. De esta manera cumplimos con la ley de la doble partida. Recuerda que esa ley siempre nos dice que lo que ingresa debe salir y por la misma cifra. Cuando hicimos el primer punto, ingresaron 100 millones de pesos y salieron 100 millones de pesos. En el segundo ingresaron 10 millones de pesos y salieron 10 millones de pesos. En el tercero ingresaron 30 millones y salieron 30 millones.
Y en el último también ingresaron 30 millones, pero bajo una sola cuenta cada uno, y salieron 30 millones de pesos. Así siempre cumplimos la doble partida. Lo que tienes que tener en cuenta al momento de hacer un registro contable no es tanto la doble partida, porque tú debes entender que lo que ingresa debe salir por la misma cifra, sino los enunciados. Relacionar las palabras con las cuentas, leer bien el enunciado, no tener miedo por las cifras, entre otras cosas que expliqué en otros videos. Listo, ahora vamos al segundo punto. Después de que uno hace los registros, necesitamos saldar esas cuentas. Entonces, ¿cómo se saldan las cuentas? Para saldar las cuentas, lo que debemos hacer es empezar a mirar cuáles movimientos hubo en cada una de las cuentas. Entonces, en ejemplo podemos utilizar en aportes sociales. Dice que en aportes sociales se acreditaron 20 millones, se acreditaron 50 millones, se acreditaron 30 millones. Recuerda que hubo un socio que aportó 20 millones en efectivo, otros 50 millones por medio de un giro, y el último, esto aportó en mercancías para la empresa. Entonces, como no hubo nada en el débito, lo que hacemos es sumar lo que hay en el crédito y nos da un total de 100 millones de pesos. Esos fueron los movimientos que hubo en un periodo en esta cuenta. Ahora debemos mirar qué movimientos hizo cada una de las cuentas. En bancos ingresaron los 50 millones que dio este socio, si lo recordamos, pero hubo también unas salidas. Hubo 30 millones que salieron para pagar a los empleados y 10 millones que salieron para pagar el equipo de oficina. Entonces, 50 menos 40 que salieron nos da un total de 10 millones. Así se saldan las cuentas. Tú lo que haces es mirar cuánto ingresó, cuánto salió y el restante es lo que colocas en la parte de abajo. En caja. Dice que en caja no hubo salidas. Entonces, ¿qué ingresaron? 20 millones de pesos y 15 millones de pesos. 20 millones que dio uno de los socios, 15 millones de pesos que fue parte del pago de las mercancías que vendimos, para un total de 35 millones de pesos. Entonces, como no hubo ninguna salida, sumamos los 20 más los 15, nos da un total de 35. Colocamos el saldo en la parte de abajo. La cuenta de clientes, ¿cuántos movimientos tuvo? Solo tuvo un movimiento. Recuerda que vendimos mercancías por 30 millones, pero de esos 30, el cliente quedó viendo el 50%. Lo que registramos aquí, y como no hubo ninguna salida, el cliente aún no ha pagado, entonces lo ponemos en la parte de abajo. El cliente nos los debe, por eso se registra en el activo como un débito, porque es algo que nos están debiendo y nos pertenece. En la cuenta de gastos, dice que se debitaron 30 millones, que fue el sueldo que se le canceló a los empleados. Como no hay ninguna salida, entonces registramos los 30 millones como saldo de esa cuenta. Gastos de personal, nos está diciendo que en la 5105 pagamos 30 millones por el valor del salario a los empleados. Equipos de oficina, compramos el equipo de computación para la oficina por un valor de 10 millones de pesos. Comercio al por mayor y al por menor, la 4135. Recuerda que ahí vendimos mercancías no fabricadas por la empresa por 30 millones de pesos, que le vendimos el 50% al cliente en efectivo y el otro 50% quedó pendiente para un próximo periodo. Y por último están 30 millones de mercancías no fabricadas por la empresa. Esas fueron las que aportó el socio, acá los 30 millones, y lo colocamos en el débito, ¿cierto? Entonces, ya tenemos todas las cuentas saldadas. ¿Por qué? Porque ya hicimos las respectivas sumas y restas y colocamos los saldos en la parte inferior. ¿Qué debemos hacer ahora? Todos estos saldos van al balance de prueba. ¿Qué hace ese balance? Nos determina si los registros que hicimos en la doble partida y el saldar las cuentas nos quedó bien hecho. O sea, esto nos está determinando que este punto y este punto nos quedaron bien hechos. Después de saldar las cuentas, lo que debemos hacer es mirar cómo hacer el balance de prueba. El balance de prueba tiene un esquema y te voy a dar algunos tips para eso. Lo primero es que va escrito el nombre de la empresa, el título, balance de comprobación y por último la fecha en la que se hace dicho balance. Hoy estamos a 17 de agosto,
entonces del 2020, por eso he registrado esa fecha en el balance de comprobación. Recuerda que esto al final nos va a determinar que el primer y segundo punto nos han quedado bien. ¿Qué más hacemos y qué más tiene diferente? Acá ya no se hace como cuando hacemos la doble partida, que primero los débitos y después los créditos, sino que acá va en orden, según la clase. Va primero el activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto y costo. Primero se coloca en orden de clase. O sea que primero todos los activos, después todos los pasivos, después todos los patrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Después de haber hecho eso, lo que debemos hacer es hacerlo en orden numérico de menor a mayor. Entonces, dos puntos importantes. Primero según la clase y después de menor a mayor. Entonces, ¿por qué colocamos caja de primeras en el activo? Ya sabemos que es un activo, pero ¿por qué caja primero? Porque es la 1105 y es menor que la 1110. Entonces, empezamos registrando los 35 millones de caja. Listo, entonces ya registramos 35 millones. ¿Cuál sigue? La cuenta que le sigue y que tenemos en el periodo que hubo movimientos en ella fue la de bancos. Ingresaron 50 y salieron 40, por ende nos quedó un saldo de 10 millones de pesos. Después de la 1105 viene la 1110, según el orden de menor a mayor. Después de bancos viene la 1305, que es la de clientes. ¿Cuánto? Nos deben 15 millones en el débito, ¿cierto? Registramos esos 15 millones. Estamos cumpliendo la ley que tiene este balance de comprobación, que es registrarlos según la clase y registrarlos de menor a mayor. Entonces, después de haber hecho eso, ingresamos ya clientes, pero si hubiese habido acá una 12, una cuenta 12, pues hubiese ido primero que clientes, pero como no hubo ningún movimiento en esa cuenta, entonces la que le sigue es la de clientes. Después de la 1305 ingresamos la 1435, que es mercancías no fabricadas por la empresa, que fue una mercancía que aportó el socio. ¿Por cuánto? Por 30 millones al débito. Después dice que compramos el equipo de oficina y es la 1524. ¿Ves cómo vamos de menor a mayor? Entonces registramos esos 10 millones en la 1524. Pero ahí lo que seguiría, ya terminamos de registrar todos los activos. Ahí lo que seguiría normalmente hubiese sido un pasivo, pero como no solicitamos un préstamo a un banco, no le demos a ningún proveedor, no dicho, en la cuenta de los pasivos no hubo ningún movimiento, entonces no vamos a registrarla. Pero si hubiese habido un movimiento sería la cuenta que seguiría por registrar. Pero al no haberlo, entonces viene la cuenta del patrimonio, la clase que es la 3115, y ahí el aporte de los socios fue de 100 millones. ¿Ves cómo todos los saldos se están registrando allá? Recuerda, solo los saldos es lo que colocamos en el balance de comprobación. No todo el movimiento, sino solo el saldo, como es este caso, que son 100 millones de pesos y registramos 100 millones de pesos. Como el caso de el banco, que fueron 10 millones y registramos 10 millones. Entonces, aportes sociales, 100 millones de pesos. Como es de naturaleza crédito y el saldo dio crédito, pues lo registramos en el balance de comprobación en el crédito, 100 millones de pesos. Ahora, dice que sí, como ya terminamos de registrar el patrimonio, ahora debemos registrar la cuenta de ingresos. ¿Cuál fue? Comercio al por mayor y al por menor. Recuerda que es de naturaleza crédito porque salió mercancía. Entonces, vendimos mercancía por 30 millones de pesos. Registramos esos 30 millones de pesos a la 4135. No hubo más movimientos en esa clase, no hubo más movimientos en los ingresos. Entonces pasamos a la siguiente cuenta, que fue la 5105, que fue gastos del personal. Acá colocamos los 30 millones que se pagó por el salario de ellos. Nota que acá no ingresamos primero los débitos y después los créditos, sino que ingresamos según la clase, activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto y costo, y según el orden de menor a mayor, tal como lo vemos registrado. Ahora, ya hemos registrado todos los saldos de las cuentas. ¿Qué debemos hacer? Mirar que esos registros nos quedaron bien. ¿Y cómo nos damos cuenta que están bien? Muy fácil. Al final, el total debe ser igual en el débito
como en el crédito. Si el total no fue igual, significa que quedó mal hecho a algún registro. Entonces, sumemos. 35 más 10, 45, más 15, 60, más 30, 90, más 10, 100, más 30, 130 millones de pesos. Se movieron en ese periodo, entonces 130 millones nos está diciendo que nos quedó bien. Ahora debemos mirar que el crédito dé la misma cifra. 100 millones más 30 millones da un total de 130 millones de pesos. De esa manera es que se hace el balance de comprobación. Ten en cuenta el esquema, ten en cuenta los tips que te di, que se registran según la clase y según de menor a mayor, y que al final el saldo debe ser igual. Así hemos completado los 3 ejercicios. Esto ha sido un repaso de lo que hemos visto en otros videos, donde ya hablamos de cómo se registra en la doble partida el activo, pasivo, el patrimonio, el ingreso, el gasto y el costo. Si no has visto cómo se hacen las dobles partidas de estas cuentas, te invito a que mires el link que te dejaré al final de este video. Hemos hablado de cómo se saldan las cuentas T, por eso te coloqué los ejemplos, y por último, cómo se realiza el balance de comprobación. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete, comparte y nos vemos en un próximo video.